México redactó su independencia en 2 ocasiones. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de las 2 actas de independencia que tiene México, diferentes, una en 1813 y la segunda ocasión en 1821. Y te aclaro que la independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821. Ojo, 11 años y 11 días después del Grito de Dolores. Las acciones de Hidalgo no iniciaron y no concluyeron la independencia. Hubieron de transcurrir 11 años y 11 días para que esto así sucediera. Y fue únicamente cuando las fuerzas rebeldes se unieron para tal fin. Las fuerzas que en un inicio estaban opuestas tuvieron que acordar la independencia. De otra manera, si Iturbide no hubiera participado, nunca se hubiera consumado la independencia de México, según la opinión de expertos historiadores. Ahora bien, te diré que cuando el ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, entró a la Ciudad de México, concluyó con esto la Guerra de Independencia de México, el 27 de septiembre de 1821, 11 años y 11 días después del Grito de Dolores. Pero analizando el acta de independencia, las 2 que posee México, te diré que la primer acta de independencia fue efectivamente firmada por José María Morelos y Pavón, la segunda por Agustín de Iturbide. Esto es, México tiene 2 actas de independencia. La primera se le llama el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional y es el primer documento legal donde se proclama la separación de la Nueva España con respecto de la metrópoli española, con respecto a la península y al imperio y a la corona española. Esta, la primera, se firmó el 6 de noviembre de 1813 por los entonces nombrados. Para efecto de firmar el acta, se nombró un congreso que se le llamó de Anáhuac y se nombraron diputados a efecto de que este congreso de Anáhuac pudiese redactar un acta de independencia. El congreso de Anáhuac fue convocado por el generalísimo José María Morelos y Pavón. Esto sucedió en la ciudad de Oaxaca y fue en junio de ese mismo año de 1813. Se instaló este congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, el 13 de septiembre con posterioridad. Primero se convocó en la ciudad de Oaxaca y después se instaló en Chilpancingo, Guerrero, el 13 de septiembre. Recordemos que en aquellos tiempos se encontraba el movimiento insurgente moviéndose de un lugar a otro, así que podía realizar la convocatoria en un lugar como efectivamente sucedió en Oaxaca e iniciar trabajos en otra como fue en la ciudad de Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813, porque estaban itinerantes, estaban moviéndose para consolidar, buscar la consolidación del movimiento de independencia. Lamentablemente, José María Morelos y Pavón no logró ver culminada su obra, porque fue el mayor estratega, el más efectivo y el que algunos consideran el verdadero padre de la nación. Aunque bien, te diré que esta primera acta, regresando a la primera acta de independencia que redactó Morelos, te diré que esta acta recoge algunos de los principales pronunciamientos políticos contenidos en el pensamiento que plasmó Morelos llamado Sentimientos de la Nación, un documento que fue leído efectivamente por él, por el generalísimo, el 14 de septiembre ante los diputados de las provincias liberadas del sur de Nueva España, que en ese momento eran la región de Oaxaca y de Chilpancingo. Ahora bien, te diré que Agustín, esto fue en relación a la primera acta que redactó Morelos. Pasemos ahora a la segunda acta,
a la redacción de la segunda acta de independencia. Esto sucedió mediante la intervención de Agustín de Iturbide. Recordemos que Agustín de Iturbide era comandante del ejército realista. Si nunca hubiera aceptado los realistas rebelarse a la península y a la corona, nunca se hubiera plasmado, según opinión de algunos, la independencia de México. Esto se obtuvo porque efectivamente los rebeldes, encabezados por Vicente Guerrero, acordaron y pactaron con los realistas, encabezados por Agustín de Iturbide, unir fuerzas y proclamar la independencia de México. Te diré que efectivamente, mediante esto, Iturbide dirigió el brazo militar de los conspiradores y a principios de 1821 pudo encontrarse con el general Vicente Guerrero. Ambos juntos proclamaron el Plan de Iguala, que convocó a la unión de todas las fracciones insurgentes, porque no era una, eran múltiples las fracciones insurgentes, los principales líderes Iturbide y Guerrero. Este plan de Iguala contó con el apoyo de la mayoría de la aristocracia y el clero de la Nueva España, si no, no se hubiera podido conseguir ni consumar. Finalmente, esa independencia tan anhelada por México se consumó en los hechos el 27 de septiembre de 1821, y tras esto la Nueva España se convierte en el Imperio Mexicano. Aquí hay que aclarar que el primer emperador mexicano era muy patriota. En aquellos tiempos la forma de gobierno eran monarquías. En ningún país del mundo, a excepción de Estados Unidos y de los deseos franceses, no existían repúblicas. En todo el mundo, en todos los países, si tú viajabas por Asia, por África, por lo que es Europa y algunos lugares de América, en todas partes, la única forma de gobierno que sabían, que conocían y que se aplicaba en el mundo era la monarquía, a excepción únicamente, como te reitero, de Estados Unidos, que era una república que surgió como república el 4 de julio. Entonces no podía elegirse otra forma de gobierno porque así era lo que se estilaba, lo usual en el mundo en ese tiempo. Por eso Agustín de Iturbide se nombró el primer emperador, cuestión que no debía reclamársele porque era la única forma de gobierno conocida en el 99.9% del mundo. Entonces así lo hizo. Efectivamente, Agustín de Iturbide inició el primer imperio mexicano. Tras esto, Nueva España pasó a ser una efímera monarquía católica que dio paso a una república federal en 1823. Aquí vamos a aclarar que desde el momento que Agustín de Iturbide se proclama primer emperador, Santa Anna y sus amigos se unieron y planearon, mediante el plan de Casamata, derrocar a Iturbide y proclamar la primera república mexicana. Efectivamente tuvieron éxito y de una manera inexplicable, después de ser enviado al exilio, cuando regresa a México, Iturbide fallece en circunstancias controvertidas, cuestión que nunca y no se reconoce en la historia, que fue un acto que no debió haber sucedido, porque él es el verdadero padre de la patria. Y si México, en ese momento quien gobernaba México, ordenó borrar del mapa a Iturbide, estaba cometiendo un acto de lo más indebido. ¿Por qué? Porque él es el verdadero padre de la patria. Si él no hubiera querido, México nunca hubiera consumado su independencia. Esto a opinión de los verdaderos expertos. Ahora bien, te diré que entre conflictos internos y la lamentable separación de Centroamérica, se proclama la República Federal Mexicana, la Primera República, en 1823. Te diré que España únicamente reconoció la independencia de México por un suceso colateral. Cuando fallece el monarca Fernando VII, hay que aclarar, si Fernando VII no hubiera fallecido, nunca se hubiera reconocido la independencia de México. Hubieran continuado los intentos de reconquista. No podemos hablar de manera afortunada o desafortunada, simplemente así sucedió. Ocurrió en 1836 el reconocimiento de España
a la independencia de México mediante la firma del Tratado José María Calatrava y el Tratado de Amistad entre España y México. Ahora bien, aquí cabe aclarar que cuando España reconoce la independencia de México, le reconoce todas las posesiones que habían sido de Nueva España, y las posesiones que habían sido de Nueva España son Filipinas y la mitad, ojo, la mitad de la isla de Taiwán, además de múltiples islas y territorios en el Caribe, incluida la Florida y lo que había sido la Luisiana. En la Luisiana algunas personas se confunden demasiado y dicen que ya no era española, que era después francesa y que luego los franceses la vendieron. Recordemos que Estados Unidos siempre justifica, cuando se apropia de un territorio, justifica que lo compró, así sea por un peso, por un centavo, por nada, pero siempre hay una explicación que consideran plausible para apoyar su dicho. Ahora bien, regresando a estas dos actas de independencia de México, te diré que el acta de independencia del Imperio Mexicano es un documento mediante el cual este imperio declaró su independencia del español. El documento es el fundador del Estado mexicano. Se redactó en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde hoy en día despacha el actual presidente mexicano, en Palacio Nacional. Esta firma ocurrió el 28 de septiembre de 1821 y quien redactó esa acta fue Juan José Espinosa de Monteros, que en ese momento era el secretario de la Suprema Junta Provisional Gubernativa. Se redactaron, ojo, de esta segunda acta de independencia de México, se redactaron 2 ejemplares originales de la misma. Un ejemplar permaneció en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados hasta que fue destruida por un incendio muy cuestionable de la Cámara en 1909. La otra copia, porque nada más había 2, la segunda copia se extravió y fue vendida en 1830. Esa copia observó un largo peregrinar y un cambio de manos sucesivos durante múltiples años, hasta que, aquí hay que reconocer algo a Maximiliano de Habsburgo, él, como un gesto para granjearse la voluntad de los mexicanos, cuando se instauró como el segundo emperador mexicano, Maximiliano se dio a la tarea de ganarse el favor de los que ahora él consideraba sus súbditos, y de esta manera contrató personas que buscasen el acta extraviada de la segunda acta de independencia, la que firmó Iturbide. Y gracias a las labores de Maximiliano fue que se consiguió ubicar ese ejemplar y se determinó que se determinó quién lo tenía, y Maximiliano lo repatrió y lo reintegró al acervo mexicano. Es decir, en ese momento ya teníamos el segundo ejemplar que había estado extraviado, ya se encontraba en México y ya estaba en posesión del gobierno mexicano. Pero lamentablemente, tras los sucesos entre Maximiliano y Benito Juárez, con el resultado que todos conocemos, el acta nuevamente se perdió y se extravió, y fue sacada por segunda ocasión, la extravió Agustín Fischer, que era en ese entonces el confesor del emperador Maximiliano. De esta manera, no se supo nada de ella hasta que varios años después, un anticuario español llamado Gabriel Sánchez vendió esta acta de independencia al historiador Joaquín García y Casbalceta. Este historiador la conservó y posteriormente la heredó a su hijo Luis García Pimentel. Ellos sabían y conocían del valor de ese documento, por lo cual lo cuidaban y lo atesoraban. El hijo de Iscalbalceta, a su vez la vendió a Florencio Gavito. Esto es, esa acta pasó de manos varias veces hasta que llegó a manos de Florencio Gavito. Gavito estipuló en su testamento que al morir se entregara el acta al presidente de México. En ese momento, lamentablemente Gavito falleció y lo tuvo que hacer su hijo, su heredero. De esta manera, el 14 de noviembre
de 1961, se entregó el acta al presidente mexicano de ese momento, Adolfo López Mateos. También se elaboraron previamente ante la entrega y el reconocimiento de autenticidad, porque aquí cabe aclarar que no basta con decir que se trata del acta de la independencia, se tiene que certificar que es auténtica. Esto se realizó a órdenes del presidente Adolfo López Mateos. No podía recibir un documento si él no constataba que era auténtico, por lo cual se elaboraron varios dictámenes mediante los cuales se comprobó de una vez por todas que se trataba de uno de los dos originales del Acta de Independencia de México, suscrita el 21 de noviembre de 1821, de tal manera que el conde Florencio Gavito Jáuregui, hijo del fallecido Gavito, entregó de mano propia el acta al presidente mexicano. De tal manera que ese documento, que mide 53 centímetros por 72, actualmente, ojo, si lo quieres consultar, si lo quieres ver, se conserva actualmente en el Archivo General de la Nación, ubicado donde era antes donde es la Ciudadela, en México. Te diré que luego de ser redactadas una de las copias, aquí es una cuestión anecdótica que les voy a comentar. Una vez que se redactaron las dos copias del acta de la segunda acta de independencia, firmada por Iturbide, esta se entregó a la Junta Provisional Gubernativa, la que posteriormente fue puesta en exposición en la Cámara de Diputados. Aquí hay que cuestionar por qué cuando sucede la Revolución Mexicana en 1910, no sucedió de un día para otro. Ya desde 1907 se venían dando incidentes en el interior de la geografía mexicana y se veían brotes de descontento. Uno de estos brotes de descontento, algunas personas presumen que por ese motivo, por esos brotes de descontento, uno de ellos desembocó en el incendio de la Cámara de Diputados en 1909, que es cuando se destruye una de las copias del acta de independencia firmada por Iturbide. Ahora bien, la otra copia le fue entregada a la regencia del imperio. Esta segunda copia permaneció en Palacio Nacional y se extravió en 1830. La extraviaron en 1830. El canciller mexicano en ese año de 1830, Lucas Alamán, dijo lo siguiente: no existe en la República más copia manuscrita que la que está en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. La otra, la segunda, fue vendida por un empleado infiel a un viajero curioso, dando a parar a Francia. Esto quiere decir que para 1830 el canciller mexicano Lucas Alamán sí sabía dónde se encontraba la segunda copia, sabía que se encontraba en Francia y sabía quién la tenía, pero no reveló más datos sobre quién la tenía para que el gobierno exigiese o pidiese, negociara con el gobierno francés la restitución de esa acta de independencia. Aún y a pesar de todos, lamentablemente, eso no sucedió en ese momento, y se excusó al canciller Lucas Alamán diciendo que al final de cuentas una de las dos copias se encontraba efectivamente en Palacio Nacional. Ahora bien, la única copia original existente de esa acta, recordemos que fue vendida al conde, a un hombre, a un comerciante, a varios, cambió de manos múltiples veces y el extravío duró años. Y al final de cuentas llegó a manos de un hombre de apellido Gavito, que se la entregó al presidente Adolfo López Mateos. Su heredero de él cumplió con la voluntad de su testamento. Afortunadamente llegó a manos de México del entonces presidente el 14 de noviembre de 1961. Sin lugar a dudas te diré que un largo peregrinar de más de 40 años de la única copia existente de la segunda acta de independencia mexicana, al final de cuentas, fue repatriada y México pudo contar con el original de su acta de nacimiento como una nación independiente y consumada como tal, por lo cual
lo que te puedo decir es, ¡viva México! Opiniones, habrá muchas. Tu amigo Megóforo, hasta pronto.